han sabido sembrar, como decía, una piedra del petróleo. Y, por supuesto, en el caso nuestro, la faja del Orinoco tendría que ser tratada de manera muy especial. Es un petróleo muy pesado. Ahí también habría que volver a una política de apertura. A pesar de todo, hay 31 empresas transnacionales que están trabajando en el crudo pesado y extrapesado. Sin embargo, tenemos gente que nos está buscando, en el caso del asfalto, por ejemplo, el nuestro, en el caso de residuos petroleros también, que podríamos vender y que son un pasivo ambiental. Por eso hay que aprender también de buscar energías alternas. El caso de Arabia Saudita es patente. Ellos tienen demasiado petróleo, pero les conviene más tener un reactor nuclear produciendo energía nuclear, que es más barata el kilovatio del petróleo, del nuclear que el petróleo, y exportar el petróleo y recibir ese dinero del petróleo. Tienen desarrollos nucleares pequeños. ¿Por qué no pensar en la alternativa nuclear? Precisamente con Yepes compartimos artículos en el Universal y hablábamos de la posibilidad de que Venezuela entre en la era nuclear. Uno va a Cojedes y a los 2 metros ya hay uranio en todo el escudo guayonés, uranio en el Táchira, hay uranio unido al fosfato, y nada más con venderlo o desarrollarlo. Tenemos Argentina, Brasil y Venezuela comenzaron la era nuclear con un reactor cuando Pérez Jiménez, cuando Perón. Hoy Argentina tiene, con un reactor de 3 megavatios, hoy Argentina tiene reactores de 1000 megavatios produciendo electricidad, y nosotros nos quedamos con un reactorcito de 3 megavatios en el IBI que nos sirve para estudiar, dar clases de química o del tema de las reacciones nucleares. Esos son temas nuevos que hay que afrontar. Tenemos ingenieros graduados en MIT, en materia nuclear, tenemos especialistas en uranio, en prospección, como decíamos, han prospectado más de 50.000 toneladas, y tenemos también acuerdos. Yo recuerdo que fui secretario ejecutivo del Consejo Nuclear de Venezuela y firmamos acuerdos con Brasil, con Argentina en materia atómica nuclear. Por supuesto, nada militar, porque Argentina y Brasil, que tienen reactores nucleares, si ese uranio se enriquece, que es el problema de Irán, se convierte en material destructivo y en un misil, en una bomba atómica, que es el problema que hay ahora. Pero están negociando. Ayer vimos que Irán negocia con Estados Unidos que le permitan levantar las sanciones y ellos se someten al organismo internacional de energía atómica. Igualmente, lo que decíamos anteriormente, que lo señalaban, es la seguridad jurídica, que habrá que instrumentarla y garantizarla. La profesionalización del sector. Yo, en conclusión, tendríamos negociación y consenso en la política exterior. Evo Morales nos da una lección. Cuando Evo Morales va a La Haya a discutir el tema del mar con Bolivia, se llevó a todos los candidatos y ministros de los gobiernos anteriores, entre ellos el que estaba oponiéndose a él en Bolivia. Cuando Colombia discutió con Nicaragua, se constituyó una junta de diplomáticos y de cancilleres para el caso de Colombia. En el caso de Guyana, como decíamos, la ExxonMobil pagó 18 millones, en la prensa de Guyana salía, para que los abogados defendieran a Guyana, y nosotros estamos en esa situación también de necesidad de poder coordinar, y de hecho hay ahorita apertura y nos han llamado a que conocemos un poco el tema para poder aportar también. De hecho hay una cláusula en México donde se dice que la oposición y el gobierno juntos están desconociendo la Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia, y tener una estrategia común. Si vamos a ir, pero a fondo, o pensar en otras alternativas. Ese territorio, como decíamos, es 150.000 kilómetros, y ya Guyana ganó el primer round en términos boxísticos porque logró la competencia de la Corte. Ahora, lo que Guyana quiere es que la Corte diga que los 150.000 kilómetros del Tratado de 1899, que es el Tratado de París, donde por cierto no hubo jueces venezolanos, es el drama de la política interna venezolana. Estamos discutiendo en París el laudo arbitral. Castro venía por Valencia ya llegando a Caracas, y Andrade yéndose del poder. Entonces dos norteamericanos nos defendieron allí en París, y 2 ingleses en su tesis, y un ruso, que es el famoso juez Martes, donde se dice, para volver a faltar, que en el fondo fue una transacción de dejar al reino, al imperio inglés Guyana, y a los rusos darles una parte de lo que llaman mares calientes, que siempre han necesitado, precisamente lo que es hoy Afganistán, que era un imperio inmenso. Afganistán era un gran reino, que por cierto sigue siendo la tumba de los imperios, porque allí fracasaron los ingleses, fracasaron los rusos, tanto Rosales como los mismos rusos, y ahora los americanos no pudieron dejar. Me decía Yepes que una lección en eso es precisamente que no se puede imponer un sistema político, económico, social desde el extranjero o desde el exterior.
y es una de las grandes lecciones que deja precisamente esta situación. Igualmente un equilibrio en nuestra diplomacia, en la geopolítica mundial, como decíamos, justo medio entre Irán y Arabia Saudita, y lo mismo en la Unión Europea, que son 27 países, hay que ver el potencial que tienen. Irán en eso ha sido cuidadoso con Francia. Francia le ha vendido más de 300 Airbus, hay que ver lo que significa para Irán y para Francia ese beneficio, pero también Francia cuida y por eso anima las conversaciones que Trump interrumpió. Francia es el principal portavoz para que se reabran, y de hecho en Irán hay posibilidad de negociar, todo es negociable. Lo vimos en Doha, como decía anteriormente, donde inclusive que hay que considerar las alianzas regionales, porque en el caso de Afganistán ahorita hay dos líneas, una moderada, como en todos los movimientos políticos, que es la del señor Baradar, que tiene ahorita el control, el diplomático, el que habla idiomas, el que estudió, un hombre que abrió su oficina en Qatar y que habló por teléfono con el mismo presidente de Estados Unidos, y una línea muy dura que es el del hijo del que fue presidente, el emir Omar, que era muy violento, y que precisamente hay que entender las presiones regionales. Muchas veces nos olvidamos los escenarios, y por eso yo le agradezco mucho a Data Analysis que consideremos, no solamente conmigo, sino con muchos que saben, incluso más que uno, todas estas consideraciones geopolíticas. Ahorita hay una línea interna entre Qatar, que quiere seguir las negociaciones y la diplomacia, y apoya a Baradar, al nuevo equipo que está en el gobierno. Pero Pakistán, que tiene 2.000 kilómetros de frontera con Afganistán, le interesa más una línea militar dura, porque no piensa solo en el futuro de Afganistán, sino que piensa en el futuro de la región, porque tiene un conflicto con India, y en el fondo los dos son poderes nucleares regionales. Y allí entonces para Pakistán es mejor la línea dura de los talibanes y tener una retirada frente a India, que puede haber una guerra en cualquier momento entre India y Pakistán. Ha habido intentos, hoy día también se ha impuesto una negociación por el tema de Kashmir, que tiene la India, pero que es territorio, según ellos, de Pakistán. Lo pongo como ejemplo de grandes escenarios, porque tenemos que tener, como hace Data Analysis, centros de reflexión y de negociación, y además preparar, de hecho, las pequeñas conversaciones que se han tenido aquí en el interior, con Fedecámaras, con sindicatos, todo eso es parte de la nueva Venezuela. Y teniendo un país tan rico, que es mi conclusión, China está interesada, por supuesto, Rusia también, Estados Unidos, por supuesto, la Unión Europea, muchísimo interés en Venezuela, y los países árabes y de África están en esa línea de unidad del tercer mundo para defender todas sus materias primas. En el presente, por ejemplo, estar presente en los tribunales internacionales. El último diplomático nuestro en un tribunal internacional fue el profesor universitario de Derecho Internacional Privado, que nos permitió precisamente estar una vez miembro de la Corte Internacional de Justicia. Esto me decía el abuelo precisamente de nuestro expositor hoy en la parte financiera, sobre el tema de que la diplomacia tenía que perfeccionarse y estar en los organismos internacionales. No tenemos candidatos para los puestos de la ONU, para la agencia de la ONU. Bueno, como decía Jefe, para terminar, las alianzas son fundamentales no solo en política interna, sino en política internacional. La importancia de las cámaras regionales y sectoriales para el empleo y comercio, que lo aludía él, es también para las cámaras binacionales. Aquí hay 36 cámaras binacionales, desde una muy grande como la Cámara Venezolana Americana hasta muy pequeñita como la de Indonesia. Pero hay que estar en todo esto. Así pues, para el escenario de análisis en la economía interna nos ha ofrecido una nueva visión. Nosotros tenemos que abrir, y les pongo a la orden a un grupo de especialistas con la revista Diplomacia, para estar también en los escenarios internacionales y considerarlos, porque grandes decisiones, de hecho, viendo Naciones Unidas ahorita y cómo el canciller se movió con todos los grupos, nos permiten como pensar que puede haber una nueva diplomacia, y naturalmente para los extranjeros, que son vitales las condiciones del país, una nueva política internacional. Ahora tenemos tantos recursos, empezando por lo que decía Bolívar de la integración, porque América es una nación de república, decía él, como los europeos, y con la gran economía y la gran cultura. Así que muchísimas gracias a Data Analysis, y vamos a tratar también de llegar a... Ya he tomado nota, José Antonio.